Bienvenido a El Analista del Gol. Aquí no solo hablamos de goles, los analizamos desde otra perspectiva. Un periodista colombiano con años de trayectoria y credibilidad ganada en el periodismo cafetero salió al aire a destruir a su propio fútbol, sin que nadie se lo pidiera. Y lo hizo después de que Independiente del Valle aplastara a Deportes Tolima 4-1 en el global, con un 3-1 contundente en Quito. Él mismo dijo lo que los ecuatorianos llevan años gritando y nadie en Colombia quería escuchar: ¡vote! Porque esto se pone bueno. ¿Sabías que un periodista colombiano salió al aire a destruir a su propio fútbol y a poner al Ecuador por las nubes? ¿Y lo hizo sin que nadie se lo pidiera? Eso fue exactamente lo que pasó. Y cuando escuches sus palabras vas a entender por qué este video es diferente a todo lo que estás viendo hoy en redes. El fútbol ecuatoriano ha crecido de una forma que ya no se puede ignorar. Jugadores que cruzan el Atlántico, selecciones que vuelven a mundiales y clubes que compiten de tú a tú contra los gigantes del continente. Pero hay un caso que está por encima de todo eso. Un caso que ya no es una sorpresa, sino una constante. Independiente del Valle. Lo que IDV ha construido no tiene nada. Y lo que acaba de hacer contra Deportes Tolima en estos octavos de final de la Copa Libertadores es simplemente la continuación de esa historia. 4-1 en el global, 3-1 en Quito. Eliminación total, contundente, sin discusión. Bueno, aquí viene lo más brutal. No fue un ecuatoriano el que salió a explicar por qué Colombia está tan atrasada en este continente. Fue un periodista colombiano. Un comentarista serio, con trayectoria, con años encima, con credibilidad ganada en el periodismo cafetero. Un hombre que no tiene nada que ganar defendiendo al Ecuador y que aún así dijo lo que muchos ecuatorianos llevan años gritando y nadie quería escuchar. Este señor lo dijo sin rodeos, que los colombianos son bocones, que se creen la vaca más importante del continente, que esa soberbia es exactamente la razón por la que les sigue yendo mal. Y lo dijo él, no nosotros. Porque eso es lo que pasa cuando un país se narra a sí mismo como potencia y los resultados lo desmienten cada año. Colombia tiene una liga que algunos escalafones medios y cuestionables ubican entre las 10 mejores del mundo. Y ese cuento, esa narrativa, ese egocentrismo futbolístico lo tienen tan metido adentro que ya no ven la realidad. La realidad es esta: desde que Atlético Nacional levantó la Copa Libertadores en 2016 han pasado 10 ediciones del torneo, 10. Y en esas 10 ediciones solo un equipo colombiano llegó a los cuartos de final: Deportivo Pereira en 2023 en su debut absoluto en la competición. Un club que hoy, irónicamente, está al borde de la liquidación económica. Eso lo reportó Mr. Chip y los números no mienten. Mientras tanto, Independiente del Valle sigue en pie en la Copa Libertadores 2026, eliminando a rivales que llegan creyéndose superiores y saliendo en camilla. Bueno, ¿qué dijo ese periodista colombiano después de ver esto? Prepárate, porque no te lo esperas. El partido del Tolima ni siquiera merece análisis táctico profundo, porque cuando solo juega un equipo no hay mucho que desmenuzar. IDV fue superior en todo: en intensidad, en organización, en idea de juego, en jerarquía. Tolima solo existió en el papel de visitante. En la cancha fue una lección. Y ese periodista colombiano lo reconoció. Dijo algo que pocos en su país se atreven a decir: que la liga ecuatoriana es mejor que la colombiana, que la selección de Ecuador está por encima de la de Colombia en este momento, y que la Federación Ecuatoriana trabaja mejor desde lo deportivo, aunque no tenga el mismo músculo económico. Palabras textuales: somos muy ricos económicamente, pero muy pobres en resultados. Y lo que viene a continuación es todavía más fuerte. Y no hablamos solo del Tolima, eso es lo que hay que entender bien. No fue una derrota aislada de un equipo en mal momento. El periodista colombiano lo dijo con todas las letras: no es el Tolima, es Junior, es Nacional, es Millonarios, es Once Caldas. Todos los que salen a jugar contra equipos ecuatorianos terminan igual, barridos, limpiados, con cara de no entender. El único equipo colombiano al que le ve alguna posibilidad real en este momento es Santa Fe. Real en este momento es Santa Fe, uno solo. Y eso, en la voz de un periodista de ese país, es casi una declaración de quiebra futbolística. Dime una cosa, ¿crees que Colombia puede cerrar esa brecha con Ecuador en los próximos años? ¿O ya es demasiado tarde para cambiar una cultura futbolística tan arraigada? Pero espera, porque lo que viene a continuación no es solo sobre Colombia. Bueno, es sobre por qué Ecuador llegó hasta aquí. Y los números detrás de ese modelo te van a dejar sin palabras. Miren los números fríos. En las instancias previas a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 hay 2 equipos ecuatorianos, 2, y ningún equipo colombiano, 0. Eso no es casualidad, es el reflejo de una brecha que lleva años abriéndose y que en Colombia prefieren no mirar de frente. Pero aquí viene lo más brutal. Este mismo periodista se metió a explicar por qué el fútbol ecuatoriano es mejor. No lo dijo como provocación, lo argumentó. Con datos, con lógica, con la autoridad de quien ha visto el fútbol sudamericano durante décadas. Arrancó con algo que muchos pasaron por alto del último mundial. Colombia llegó como una de las selecciones más veteranas del torneo. Ecuador llegó como una de las más jóvenes, solo por encima de Costa de Marfil. Y esa juventud no es debilidad, es el plan, es la estrategia. Es lo que explica todo lo que vino después.
Ecuador vende jugadores a ligas top a precios que Colombia no puede ni imaginar. Un gran talento joven sale del Deportivo Cali por 4,5 millones de euros, un número que en el mercado europeo ni hace ruido. Mientras tanto, Ecuador vendió a un futbolista ecuatoriano por más de 130,14 millones de euros. Un jugador que hoy participa en finales de Champions League. Esa diferencia no es suerte, es estructura, es modelo, es trabajo de años que ahora da frutos extraordinarios. Y el periodista entró al detalle del sistema ecuatoriano. Empezó por la categoría de oro, que es como llaman a la primera división. Ahí ya no existe la obligación de alinear juveniles, porque ese modelo lo aplicaron entre 2006 y 2015 y luego lo desmontaron. Pero antes de desmontarlo, construyeron algo más sólido para reemplazarlo. El reglamento del jugador aficionado, un mecanismo que establece que un jugador aficionado no puede ser mayor de 21 años. Se le hacen contratos de formación, compensaciones económicas a través de incentivos de desarrollo deportivo sin un sueldo profesional. Los van llevando de a poco, con estructura, sin quemar etapas. Y en la Serie B, la segunda división, hay una obligación concreta. Cada equipo debe alinear a un jugador sub-19 durante al menos 45 minutos por partido. Eso sirve como filtro, como rodaje real, para que cuando esos muchachos suban al primer nivel, ya tengan minutos de competencia encima. A eso se suma un campeonato nacional de categorías formativas que involucra a los 28 clubes de la Serie A y la Serie B. Un torneo regionalizado para que no salga costoso, pero que obliga a todos los equipos a tener en competencia a sus jugadores de fuerzas básicas. No es optativo, es obligatorio. Y aquí viene algo que pocos conocen. En abril de este año, en Vancouver, durante el Congreso de la FIFA, se presentó el proyecto Rockies, una propuesta que está siendo consultada con todas las federaciones nacionales. La idea es que todos los equipos del mundo tengan la obligación de alinear en cancha a un futbolista menor de 21 años formado en sus propias divisiones inferiores. Los otros 10 jugadores pueden ser de cualquier origen, de cualquier nacionalidad, pero ese sub-21 de cantera tiene que estar. Y cuando salga del terreno de juego, debe ser reemplazado por otro jugador de las mismas condiciones de edad y formación. Ese es el proyecto Rockies, y Ecuador ya lo estaba aplicando antes de que la FIFA lo propusiera oficialmente. Y eso explica exactamente por qué IDB no es un accidente. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie está contando y es la que más importa. Espera, porque hay más. Y lo que viene explica por qué este modelo está produciendo resultados que ningún otro país de la región ha logrado replicar. Eso es exactamente lo que dijo el periodista colombiano. Y hay que tenerle respeto por eso, porque no es fácil pararse frente a una cámara y decirlo sin anestesia. En Colombia hay mucho bocón y poco trabajo. Se cree en la potencia, se creen los reyes del fútbol sudamericano. Y mientras tanto, trabajan calladitos los que supuestamente no tienen historia, los que supuestamente no cuentan, y resulta que son esos los que están en los cuartos de final de la Libertadores, y ellos no. Eso duele, y duele más porque es verdad. Pero aquí viene algo importante, y hay que decirlo con la misma honestidad con la que lo dijo ese periodista colombiano. Ecuador no es una potencia, hay que tenerlo claro. La historia futbolística de la selección ecuatoriana es corta, es limitada. Nos falta camino por recorrer y no nos hace daño reconocerlo. Al contrario, saber en dónde estás parado es el primer paso para crecer. Es la diferencia entre un proyecto real y pura boca. Y el crecimiento que tiene el fútbol ecuatoriano hoy, ese crecimiento que un periodista colombiano salió a aplaudir públicamente después de ver cómo Independiente del Valle eliminó al Tolima 4-1 en el global. Ese crecimiento es real, pero todavía tiene mucho margen. Independiente del Valle es la pieza principal, sí, es el referente, pero no es el único que está haciendo las cosas bien. El Aucas tiene un acuerdo importante con el Bayern Múnich, de ahí han salido figuras hacia el exterior. Liga de Quito sigue siendo una academia de exportación. Orense sacó recientemente a un jugador que llegó a Los Ángeles Galaxy, el mismo equipo donde jugó Diego Chiqui Palacios. Barcelona tiene a Jefferson Hia, un juvenil con proyección real. Emelec tiene a Fragoso, y así club por club. Ecuador está construyendo una red de talento joven que antes no existía. Puede ser en menor o mayor medida, el país entero se está dando cuenta de que ese es el camino. Y eso es lo que cambia todo. Porque el problema de los equipos que no avanzan, sobre todo los de la costa, no es falta de talento, es falta de confianza en ese talento. Traen jugadores de 40,50 años que ya cumplieron su ciclo, que tuvieron un buen momento en algún punto de su carrera y que hoy no te aportan absolutamente nada. Y mientras eso pasa, el juvenil que podría ser el próximo exportado se queda en la banca o directamente en las divisiones formativas sin oportunidad real. Hay que confiar en los jóvenes, no como eslogan, no como discurso bonito para las redes, como política de club, como filosofía, como el modelo que ya demostró funcionar. Porque cuando veas lo que están haciendo algunos clubes ecuatorianos que casi nadie menciona, vas a entender que esto apenas empieza. Oh, lo juvenil no es solo el futuro, es el presente.
Es lo que ya está dando resultados ahora mismo, en este 2026, con dos equipos ecuatorianos en cuartos de final de la Libertadores, mientras Colombia mira desde afuera. Liga de Quito lo entiende, Orense lo está entendiendo, el Aucas lo está entendiendo, Independiente del Valle lo lleva aplicando años y miren dónde está. Y la pregunta que queda en el aire es la más importante de todas. ¿Cuánto tiempo más puede Colombia seguir ignorando esto antes de que la brecha sea imposible de cerrar? Ese es el modelo, esa es la respuesta, y no la inventó nadie de afuera. La construyeron con trabajo, con estructura, con paciencia, con todo lo que el fútbol colombiano, según su propio periodista, todavía no ha querido hacer. Ecuador no llegó hasta aquí por casualidad, llegó porque alguien decidió construir en serio. Y eso, que lo reconozca un colombiano con todas sus letras, dice más que cualquier título. Independiente del Valle no clasificó. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y hoy quedó escrita en el marcador con números que nadie puede borrar. Si esto te pegó tan fuerte como a mí, dale like y suscríbete porque lo que viene en este canal va a seguir sacudiendo todo. La historia no termina aquí. Lo que IDV haga en los cuartos de final va a decir mucho más sobre el nivel real del fútbol ecuatoriano. Nos vemos en la próxima jornada. Y antes de irte, dime una cosa concreta. ¿Crees que IDV puede llegar a semifinales de la Libertadores 2026 con este nivel que mostró ante Tolima? ¿O el 4 de enero global fue el techo y de aquí en adelante se les complica? Yo tengo mi respuesta, te leo en los comentarios.